Hola, mi nombre es Jimena Ortega Cisneros, del grupo 301 de la Facultad de Derecho, y este es mi trabajo para el examen de primer parcial de la materia de Derecho Individual del Trabajo. Dentro de los temas que vamos a hablar, en el primer tema tenemos la introducción, donde vamos a empezar a definir lo que caracteriza a la Ley Federal del Trabajo, lo que es el trabajo digno, lo que es el hostigamiento y acoso sexual, los derechos de terceros y los derechos de la sociedad y los derechos no renunciables. En el siguiente tema serán los conceptos básicos, que serán definir trabajador, trabajo, patrón, empresa, establecimiento y relación de trabajo. El siguiente tema será la subcontratación, que en esto nos referiremos en los artículos 12 al 15. En el siguiente tema que hablaremos será el trabajo de menores dentro de los artículos 22 y 23, contratos, que serán como subtemas, convenios sindicalizados, contratación en el extranjero. Como sexto tema tendremos la suspensión del trabajo, que serán de los artículos del 42 al 45. En el séptimo tema tendremos la rescisión del trabajo, que como subtemas tendremos sin responsabilidad para el patrón, sin responsabilidad para el trabajador. Como penúltimo tema también tendremos actuaciones improcedentes, que serán por parte de servidores públicos y abogados. Y como último tema tendremos la terminación del trabajo, que son de los artículos 53 al 55. Para empezar a hablar sobre los derechos y obligaciones laborales, tanto del patrón como del trabajador, comenzaremos a hablar sobre la Ley Federal del Trabajo, ya que esta ley establece que es general, ya que tiene una observancia en toda la República Mexicana. También esta ley es pública, ya que el Estado administra y otorga los derechos consignados en esta ley. Además de que es reglamentaria, ya que tiene un fundamento en el artículo 5 constitucional. En el artículo 5 constitucional nos establece puntos como que a ninguna persona se le impedirá que se dedique a lo que bien le parezca. Sin embargo, este oficio debe ser lícito, ya que en el debido caso de que sea ilícito, solo podrá impedir su ejercimiento un juez o una resolución gubernativa, solo en caso de que los derechos de terceros o de la sociedad sean ofendidos. Otro punto es la justa retribución del trabajo personal prestado. Y además, este trabajo personal prestado debe tener el debido consentimiento de la misma. En otro punto, también nos habla sobre los servicios públicos y cuáles son los términos que se deben establecer en sus respectivas leyes. El siguiente punto es acerca de los contratos, ya que estos pactos no pueden incluir algún término que haga ilusión a la pérdida o al irrevocable sacrificio de la libertad de la persona, o en el caso en el cual se pacte al destierro para el ejercicio de una cierta profesión, industria o comercio. Dentro del contrato y su jornada laboral se deberá pegar a lo establecido en la ley. En caso de que los contratos no se cumplan por parte del trabajador, solo tendrán responsabilidad civil. Para comenzar a explicar la ley, empezaremos con el artículo 2 de esta misma ley, ya que este artículo nos habla sobre las normas del trabajo, ya que éstas tienen la esencia de equilibrar factores como la producción y la justicia social. Por esto nos habla sobre un trabajo digno, que esto significa que debe haber un respeto pleno a la dignidad humana, sin discriminación de cualquier tipo, debe tener un acceso pleno a la seguridad social, junto con un salario bien remunerado, una capacitación continua con el propósito del incremento de los objetivos laborales, además de la prevención de riesgos de trabajo. Además de que este trabajo digno del cual nos habla, también se debe buscar la igualdad sustantiva. Esta nos hace referencia a que debe haber una eliminación de la discriminación hacia el género femenino que afecta al reconocimiento al goce de ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, junto con el acceso a las mismas oportunidades que sus demás compañeros. Para continuar, en el artículo 3 de esta ley nos habla de un principio fundamental, ya que nos establece que el trabajo es un derecho y un deber social.
Además de que no es un artículo de comercio y este exige un respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta. Por lo mismo, este debe ejercerse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud, además de condiciones de respeto en el ambiente laboral. Por ejemplo, nos establece que entiende como hostigamiento cuando se ejerce desde una posición de poder a un subordinado, ya sea verbal, físico o ambas. Otra de los conceptos que queremos agregar será el acoso sexual, ya que este es la violencia sin que haya una subordinación, pero que lleva a una indefensión y riesgo para la víctima, ya sea en uno o varios eventos. Para continuar con el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo, tiene un poco de lo mismo del artículo 5 constitucional. Sin embargo, en este artículo de la Ley Federal del Trabajo nos habla de las situaciones que deben pasar para que se consideren afectaciones a los derechos de terceros y a los derechos de la sociedad. En los primeros de los derechos de terceros deberá ser en los casos como la sustitución o cuando se trate de sustituir al trabajador. Si esto llegara a pasar, el trabajador podrá reclamar su reinstalación a su empleo, siempre y cuando no haya habido una resolución por el tribunal o cuando se niegue a ocupar el mismo puesto a un trabajador que suspendió sus labores por causa de una enfermedad o de fuerza mayor con el permiso debido del patrón. Estas dos situaciones de sustitución o de negación son las que caracterizan a una ofensa de los derechos de terceros. Ahora de las que vamos a hablar serán de los derechos de la sociedad. Esto pasa cuando se efectúa una huelga en los términos establecidos por la ley a los mismos trabajadores huelguistas se les trate de sustituir o se sustituyan. En la siguiente situación será cuando dentro del grupo huelguista hay una minoría la cual pretende reanudar sus labores o sigan efectuando sus labores. Como dijimos al principio, en esta ley se protegen derechos y se establecen obligaciones, por lo que en el artículo 5 de esta ley se nos presenta una serie de situaciones en las cuales no se puede renunciar ni aceptar a que pasen en una relación de trabajo. Dentro de estas están el trabajo para menores de 15 años, jornadas mayores a las permitidas o que en su defecto sean inhumanas, y igual para menores de 18 años, que hay que resaltar esta edad de 18 años, no se permiten horas extras. Además, en otro punto, será un salario inferior al mínimo o que no sea remunerador. Además, dentro del salario no se podrá efectuar el pago con un plazo mayor de una semana para obreros y trabajadores de campo, o el pago en lugares de recreo como fondas, cafés, cantinas, etc., no podrá ser dado. También el salario tampoco será usado como multa. El salario deberá ser igual para trabajadores que desarrollen un trabajo bajo las mismas características que otro compañero. No hay posibilidad para que el trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las 22 horas para menores de 16 años. La renuncia por parte del trabajador de sus derechos consignados a la norma del trabajo, el encubrimiento de las relaciones laborales con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales. Por ejemplo, si se contratase a maestros por medio de honorarios y no bajo un esquema de relación de trabajo formal, aunque cumplan con las respectivas características. Y, por último, el registro de un trabajador con un salario menor al que recibe realmente. Ahora, para empezar a entender los conceptos básicos que son trabajador, trabajo, patrón, empresa, junto con establecimiento, empezaremos primero por definir el trabajador, que está en el artículo 8, que lo define como la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Dentro de este concepto hay diferentes clases, dentro de las cuales están los de planta o eventuales, que son los que trabajan por obra, los de capacitación, a prueba o temporada. Los eventuales también son por tiempo determinado o temporadas,
que podrían ser como un caso más específico o un ejemplo más específico, los que cubren la incapacidad de otro trabajador, o sea, un suplente. Otras clasificaciones son obreros, técnicos, profesionales, de confianza y sindicalizados. Para definir un poco más el trabajador de confianza, que nos podría interesar bastante, ya que estos trabajadores de confianza son los asignados y no los que se designan. O sea, que no son un puesto que ponen a un trabajador y se le designa trabajador de confianza, sino que al trabajador de confianza se le define dependiendo sus funciones dentro de la empresa, ya sean sus funciones de administración, de dirección, de inspección, de vigilancia o de fiscalización, ya que hagan o no hagan, esto beneficiará o perjudicará directamente al patrón. Por ende, estos trabajadores se consideran representantes del patrón. Esto según el artículo 9 y 11 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora definiremos lo que es el trabajo, el cual se define en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Este se define como actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión. El siguiente concepto que definiremos será el de empresa y establecimiento. Empresa lo podemos definir como unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y al establecimiento lo definiremos como la unidad técnica en la cual se desarrollan las actividades de la empresa. Esto se lo establece el artículo 16 de la ley. Ahora definiremos lo que es el patrón. Este se define como una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Esto se establece en el artículo 10 de la ley. Para explicar el siguiente tema, también tendremos que explicar lo que es la relación de trabajo, la cual se define como acto que da origen a una prestación de trabajo subordinado junto con el pago de un salario. Dentro de las relaciones de trabajo están sus diferentes clasificaciones, las cuales son por obra o tiempo determinado, temporada o tiempo indeterminado. En este tipo de relaciones de trabajo, si se extienden en un periodo de 180 días, se podrá establecer un periodo de prueba que no deberá extenderse más de 30 días. Este periodo será hasta por 180 días, solo en casos de puestos como dirección, gerencias y otras funciones de dirección o administración. Dentro de este periodo de prueba se disfrutará de un salario y garantías de seguridad social, junto con prestaciones. Estos periodos tienen la posibilidad de ser o no contratados. Al término de la misma prueba o capacitación, si no existe una estipulación expresa, se entenderá de inmediato que es un trabajo por tiempo indeterminado. Por ejemplo, en las obras en minas, su relación de trabajo quedará por tiempo determinado, o cuando el estado de la inversión sea un motivo del cual se deba terminar o seguir con la obra. Cuando sea por capacitación, su vigencia será de máximo 3 meses o hasta 6 meses, solo para trabajadores de dirección o administración. Durante este tiempo se disfrutará de un salario, seguridad social y aparte de prestaciones. En su término se decidirá si se contrata o se terminará sin responsabilidad alguna para el patrón. Esta deberá ser por escrito, sin posibilidad de ser simultáneos o en trabajos distintos, ni en motivos de ascenso o cuando surja otra relación con el mismo patrón. Cuando se termine este tipo de relaciones, se considerará por tiempo indeterminado. Las relaciones de trabajo no tendrán la obligación de durar por más de un año. Si en el caso de que se sustituya al patrón, las relaciones de la empresa serán responsabilidad del nuevo patrón que lo sustituya. El siguiente tema
que veremos será el de la subcontratación, la cual está prohibida, ya que se entiende cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición de trabajadores propios de su misma jurisdicción en beneficio de otra. Pero en caso de intermediarios, que serían como más las agencias de contratación, estas no se entienden como subcontratistas, solo como intermediarios, según el artículo 12. Sin embargo, en el artículo 13 al 15 se habla de que la subcontratación está permitida, siempre y cuando no formen parte de la mayoría del objeto social ni de las actividades económicas de la beneficiaria. Estas contrataciones o subcontrataciones deben estar formalizadas mediante contrato escrito donde se señalen los servicios a proporcionar o las obras, así como el número de trabajadores que estarán implicados. Tanto como los contratistas como los trabajadores deberán estar registrados en el REPSE, el cual es el registro de empresas prestadores de servicios especializados, y los trabajadores deberán estar registrados en la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Estos registros deberán ser actualizados cada 3 años. Para seguir hablando de las relaciones de trabajo, también incluiremos la participación de menores de edad en actividades laborales, las cuales están regidas por los artículos del 22 al 23, las cuales establecen que los mayores de 15 años y menores de 16 necesitan autorización de padres o tutores. Si de estas personas o figuras no existe una autorización, deberá haber una autorización del sindicato al que pertenezcan, o del inspector de trabajo o de la autoridad política. Además de que deben percibir ellos mismos sus salarios. No está permitido que el trabajo de menores de 15 años. En caso de que los mayores de edad y los menores de 18 años no terminen su educación básica obligatoria, queda prohibido su participación en las labores. En caso de que las autoridades detecten la participación de un menor de 15 años trabajando fuera del círculo familiar, que para esto se entenderá como círculo familiar, el cual serán sus parientes por consanguinidad, ascendientes o colaterales hasta el segundo grado. Se ordenará que terminen sus labores y se les sancionará al patrón conforme al artículo 995 bis, el cual dice que se castigará al patrón con 1 a 4 años con una multa de 250 a 5,000 veces la unidad de medida y actualización, la cual al día de hoy es de 113.4 pesos mexicanos. Si es que el menor no está ganando el salario realizando el mismo trabajo que otro compañero de trabajo, se le deberá pagar las diferencias del mismo. Para las relaciones de trabajo sean bien reguladas, se deberá constar por escrito, mediante contratos, que estos contratos se deberán sacar 2 ejemplares, de los cuales cada una de las partes deberán tener en su poder. Este contrato deberá contener el nombre, la nacionalidad, edad, sexo, estado civil, el CURP, el RFC, el domicilio del trabajador y del patrón, estos datos de cada de las 2 partes, del patrón y del trabajador. También deberá contener el tipo de relación de trabajo, los servicios que se realizarán con la mejor precisión posible, lugar o lugares donde se desempeñarán, duración de la jornada, que cabe recalcar que duración de jornada no es lo mismo que duración del contrato. También deberá contener la forma y el monto del salario, como el día y el lugar de pago. Contendrá también indicaciones de capacitación, indicaciones de días de descanso, vacaciones, entre otras, que convengan al trabajador y al patrón. Y por último, la designación de beneficiarios. En caso de que haya una inexistencia de un contrato, esto no significará que el trabajador ya no contará con sus derechos. Esto se establece dentro de los artículos 24 al 27 y 31.
Para seguir con el contrato, también tendremos que hablar sobre los convenios sindicalizados, que estos están establecidos en el artículo 34, el cual nos presenta los parámetros que se deben regir, ya que en algunos casos pueden afectar a los trabajadores. Entonces, uno de ellos es que rijan únicamente para el futuro, por lo que no se afectarán las prestaciones devengadas. Además de que no se podrá referirse individualmente a los trabajadores. En el caso de que surja una reducción de trabajo, según el ajuste, se deberá dar por el artículo 437, el cual establece que se tomará en cuenta a la lista según su grado, antigüedad, entre otras, conocido más como escalafón, considerando más para el reajuste a los de menor antigüedad. El siguiente tema es la contratación en el extranjero. En estas contrataciones se deberán regir por la ley, incluido lo que contiene el artículo 25 sobre lo que debe haber en el contrato, además de indicar gastos de repatriación que deben estar a cargo del contratante. Además, condiciones de vivienda digna y si es por arrendamiento u otra forma. La forma en la cual se recibirá atención médica en el caso que se necesite. También se deberá brindar información sobre autoridades consulares y diplomáticas en las cuales se podrá acudir en caso de emergencia, como por ejemplo, si el trabajador considera que su salario no es el mismo que el de otro, el cual trabaja bajo las mismas condiciones de trabajo, el mexicano podrá ir al consulado a buscar ayuda para que este derecho pueda ser respetado. También deberá brindarse en el contrato de contratación el domicilio como la visa o permiso de trabajo deberán ser anexados al documento de contratación. Este documento de contratación deberá estar bajo la aprobación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pero si en el caso de que el proceso quiera procederse con la ayuda del gobierno y su Secretaría del Trabajo y Prevención Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, las condiciones son las mismas, solo que el cambio de que el proceso se lleva totalmente con la Secretaría de Trabajo. O si es en el caso de que el proceso de contratación se lleve a cabo con la intervención de entidades privadas, se regirán por normas, las cuales son, por ejemplo, que las agencias de colocación deberán estar registradas y autorizadas. Además de que estas agencias deberán asegurarse de la veracidad de las condiciones de vivienda dentro del artículo 28 de la ley, así como la supervisión de los trámites de documentos para su migración. Estas agencias también deberán deberán informar sobre la ubicación de los consulados a la cual podrán acudir en caso de necesidad y emergencia. En el caso de un engaño por parte de los contratantes, la agencia de colocación deberá asegurarse de la repatriación y ellos deberán cubrir los gastos. Estos aspectos serán inspeccionados por la Inspección Federal del Trabajo. En casos de menores de 18 años, quieran salir de la República a prestar sus servicios, queda prohibido. Solo en casos como técnicos, profesionales, artistas, deportistas y especializados sí lo tienen permitido. El siguiente tema del que hablaremos será la suspensión de trabajo, el cual surgirá por causas de enfermedad contagiosa del trabajador, incapacidad temporal, por un accidente o enfermedad que no tenga por naturaleza un riesgo de trabajo. Esta incapacidad deberá ser expedida por el Instituto Mexicano del Servicio Social. La prisión preventiva también es una causa de suspensión del trabajo, que esta deberá ser seguida de una sentencia absolutoria. Solo si el trabajador obró en defensa propia o de los intereses del patrón se le pagarán sus salarios. El arresto del trabajador, después de obtener su libertad, se deberá presentar en un plazo de 15 días. Otra causa será la designación de trabajadores como representantes ante organismos estatales. Esto será desde la fecha en que presenten sus servicios o el desempeño del cargo hasta por 6 años. La falta de documentos que se exijan para el desempeño del trabajo también será un motivo, y tendrá un periodo de 2 meses para poner sus papeles en orden.
La conclusión de temporada, en el caso de trabajadores contratados bajo esta modalidad, desde la fecha de conclusión de la temporada hasta el inicio de la siguiente. La licencia del artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social, la cual hace referencia a los trabajadores padres o madres que tengan hijos de hasta 16 años que sufran de cáncer o en caso de contingencia sanitaria. Hablar de la rescisión de trabajo es en la cual el patrón o trabajador podrán rescindir en cualquier momento de la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en alguna responsabilidad según el artículo 46. Para dividir este tema lo clasificaremos en sin responsabilidad para el patrón y sin responsabilidad para el trabajador. El primero, que será sin responsabilidad para el patrón, será cuando se presenten certificados falsos o referencias que falsifiquen habilidades, capacidades, entre otras. En la incurrencia del trabajador de malos tratos en contra del patrón, personal directivo o compañeros de trabajo, salvo que sea en defensa propia. También se considerará el ocasionar intencionalmente negligencia a cualquier objeto relacionado con el trabajo, también el descuido o la imprudencia que cause una afectación en la seguridad del establecimiento o las personas dentro de él. También los actos inmorales, ya sea hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento. También se considera la revelación de secretos de fabricación o revelar asuntos de carácter reservado con perjuicio a la empresa. Tener más de 3 inasistencias en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. La negación del trabajador a adoptar las medidas preventivas o procedimientos para evitar accidentes o enfermedades. También la asistencia a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos, si no son prescriptas por un médico y bajo el conocimiento previo del patrón. La sentencia ejecutoria que se imponga al trabajador con el efecto que impide el cumplimiento de la relación de trabajo. En el caso de despido, el patrón deberá dar aviso al trabajador por escrito, donde se tendrá que referir a la conducta por la cual ocasionó el despido. Además de que se entregará personalmente al trabajador en el momento del despido. Si no existe tal aviso, se dará por entendido que fue un despido injustificado. En ese caso, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un máximo de 12 meses. Si al término del plazo del proceso judicial no se ha dado sentencia, se deberá pagar los intereses que generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual. El patrón o persona empleadora podrá dar una indemnización en casos en los cuales los trabajadores que tengan una antigüedad menor de 1 año, si es que comprueba ante el tribunal que el trabajador por trabajo que desempeña o por sus características está en contacto directo con él y el tribunal, tomando en una consideración las circunstancias del caso que no es posible el desarrollo normal de la relación del trabajo. Los trabajadores de confianza, trabajo en el hogar, trabajadores eventuales, trabajadores en plataformas digitales también. Todos estos hechos nos muestran una clave en la cual los patrones podrán dar pie a una rescisión sin ninguna responsabilidad para el patrón. Cuando es por causa de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad del trabajador, se considera cuando se engaña al patrón o, en su defecto, a la agrupación patronal respecto a las condiciones de trabajo. Sin embargo, esto solo tendrá efecto después de 30 días de prestar los servicios. La incurrencia del patrón, sus familiares, sus representantes dentro del servicio en faltas como violencia, amenazas, entre otras, en contra del trabajador y su cónyuge, también como padres, hijos o hermanos, y si éstas hacen imposible el cumplimiento de la relación de trabajo, la reducción del salario del trabajador o que el salario no se reciba como corresponde a la fecha
o lugar convenidos a los acostumbrados, además de sufrir perjuicios causados maliciosamente de parte del patrón en las herramientas o lo que se use para desempeñar el trabajo. También como la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud para el trabajador o su familia, ya sea por causas higiénicas o por falta de medidas preventivas de seguridad. Además, acerca de la seguridad del establecimiento por falta de imprudencia o descuido que afecten a las personas que se encuentren dentro de él. También la exigencia de realización de actos que afecten la dignidad del trabajador. También que surjan algunas situaciones donde el trabajador podrá separarse de sus labores dentro de los 30 días siguientes a la fecha cuando surjan estos hechos con derecho a una indemnización. Todos estos hechos hacen que el trabajador pueda hacer una rescisión de sus labores sin ninguna responsabilidad. Dentro del artículo 48 nos habla sobre los abogados que promueven acciones ofreciendo pruebas, recursos y en general toda actuación en forma notariamente improcedente, con la finalidad de prolongar o beneficiar o obstaculizar un juicio laboral. Se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida. Recordando que la unidad de medida representa de 113.4 pesos mexicanos. En caso de que los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que retrasen, obstruyan o influyan en el procedimiento de registros sindicales y de contratos colectivos, se les aplicará una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización. Para especificar las actuaciones improcedentes se entenderá cuando se ofrezca algún beneficio personal, dádiva o soborno a funcionarios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o a terceros en un procedimiento laboral. Alterar documentación firmadas por el trabajador con un fin distinto para incorporar a la renuncia. También se entiende que es una acción improcedente la cual se exija a un trabajador firmar papeles en blanco durante la contratación en cualquier momento de la relación laboral. También se incluye mentir sobre hechos durante el juicio laboral de parte de cualquiera de las partes. También negar el acceso a un establecimiento o centro de trabajo al actuario o notificador de la autoridad laboral cuando se solicite realizar una notificación o diligencia, o también negarse a recibir documentos relativos a la notificación. También se considera la simulación de cédulas fiscales o de documentación oficial de otras razones sociales. También demandar la autoridad de un contrato colectivo de trabajo sin tener trabajadores afiliados al sindicato. En caso de servidores públicos, se consideran actuaciones improcedentes cuando levanten una razón de notificación haciendo parecer que se realizó en el domicilio de notificación sin que haya hecho realmente lo que pasó. O cuando se haya hecho una cédula de emplazamiento sin que éstas se hayan realizado. También omitir efectuar una notificación dentro del plazo establecido. También se considera la prolongación de manera deliberada de una notificación de una audiencia de conciliación. También se considera recibir una dádiva de alguna de las partes o de terceros interesados, además de retrasar deliberadamente la ejecución de sentencias y convenios que sean cosa juzgada. También admitir pruebas no relacionadas con la litis y convenios que sean cosa juzgada, admitir pruebas no relacionadas con la litis que afecten de cualquier manera el proceso, el retraso de un acuerdo o resolución de más de 8 días de los plazos establecidos, ocultar expedientes con el fin de retrasar el juicio o impedir la audiencia, así como la entrega de constancia de representatividad sin una causa justificada. Y por último, el negarse a recibir injustificadamente el trabajador de un organismo público o paraestatal con una notificación de un centro de conciliación o en asimismo,
o asimismo obstaculizar su realización. Si se identifica una de estas situaciones, se le impondrá a quien sea responsable una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida y actualización. Y se deberá dar aviso al Ministerio Público responsable. Por último, hablaremos sobre la terminación, las cuales están establecidas dentro de los artículos 53 al 55, que nos dice que hay un consentimiento mutuo, que debe haber un consentimiento mutuo entre las partes. También puede ser por muerte del trabajador, la terminación de obra, vencimiento del término o el término de la inversión o la inconsteabilidad, así como la fuerza por una fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón por una incapacidad física o mental o en su defecto la muerte. Si ese es el caso y no viene de un riesgo de trabajo, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicio. O si así lo desea, que se le reacomode en un empleo compatible con sus aptitudes. El concurso o la quiebra legalmente declarada con la declaración de la autoridad al cierre de la empresa. Y de estas causas se considerará que la relación de trabajo que se haya establecido se dará por totalmente terminada.